Bien, un saludo a los estudiantes de variable compleja. El día de hoy vamos a ver un problema un poco más conceptual. Entonces, nos dice determinar sin efectuar realmente el desarrollo, el radio de convergencia de la serie de Taylor D y nos da una función alrededor y nos especifica el punto alrededor del cual tenemos que desarrollar, o bueno, tenemos que analizar la serie. Para ver si es que se puede hacer eso, vamos a repasar algunos conceptos y vamos a ver acá la función. Tiene numerador y denominador, ¿no? Es una del tipo racional, entonces debe tener también puntos de discontinuidad, ¿no? Por la presencia del denominador. Entonces, vamos a recordar que no todas las series eran convergentes para todos los valores de x. Por ejemplo, en series reales, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una región de convergencia. Entonces, no todas las series eran series convergentes para cualquier valor de x. Algunas sí eran convergentes para cualquier valor de x y otras no. Tenían una región de convergencia. Entonces, en, el, en las series de Taylor, esta es nuestra región de convergencia, ¿no? Eh, Esto es en variable real. ¿Qué es lo que pasa en variable compleja? En variable compleja, la variable z ya depende de dos variables, ¿no? Una variable x y una variable y. Entonces, para ese caso, la región de convergencia se extiende a un círculo, es decir, ya no depende de un solo eje, sino de dos ejes. Entonces, por eso tenemos una región de convergencia. Entonces, en este caso ya no tenemos un segmento en el cual es convergente la serie, sino vamos a tener un círculo de convergencia. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. A ver, el ejemplo más simple era el ejemplo de nuestra serie geométrica que iba a converger para valores que eran menores a 1 y para valores del módulo de z que eran mayores o iguales que 1. Entonces la serie era una serie divergente, ¿no? Entonces en este caso la serie es divergente para todos los puntos que están dentro de este círculo y es divergente para los valores de z que están afuera del círculo y los que están sobre el círculo. Entonces la convergencia solo se daba en el interior del círculo, ¿no? En el interior del círculo. Ahora, ¿podríamos nosotros deducir este círculo de convergencia viendo solamente la función? A ver, esta serie de acá se podía reescribir de otra forma. La serie geométrica era igual a la función 1 entre 1 menos z, siempre y cuando este desarrollo sea hasta el infinito, ¿no? Entonces esta es nuestra función. Ahora, si vemos acá nuestra función tiene un punto de discontinuidad en z igual a 1. O sea que la función es discontinua para z igual a 1. Ahora, como esta serie está desarrollada alrededor del punto z igual a 0, entonces eh, en nuestro círculo de convergencia va a ir hasta cierto punto y vamos a utilizar este dato de acá para reconocer cuál es la discontinuidad. Entonces nos anotamos. El punto z igual a 1 había sido un punto de discontinuidad y eso para esta función va a ser una singularidad, un punto en el cual la función no es continua en este caso y tampoco es derivable, por eso se convierte en una singularidad, no había sido derivable. Entonces, vamos a recordar cómo era la forma de la representación del radio de convergencia. Era más o menos algo como esto, ¿no? Z menos z sub 0 en módulo menor a un radio. Entonces, esta era la ecuación de un círculo, ¿no? De un círculo. Esta inecuación de acá representa el interior de un círculo con centro en z sub 0. Entonces, para nuestra serie, como está desarrollada alrededor del punto z igual a 0, para comenzar decimos que la serie es analítica en ese punto. La región de convergencia de una serie, en la región de convergencia de una serie, la serie siempre es analítica en ese punto y la función de la cual viene la serie siempre es analítica en este punto. Entonces el punto z sub 0 igual a 0
no tiene que ser un punto de discontinuidad de esta función, no tiene que ser una singularidad. Entonces, si es que cumple con eso, va a poder existir una región de convergencia en nuestra serie de Taylor. Eso es para las series de Taylor, ¿no? En la serie de Maclaurin eran discos, eran anillos. Entonces, para nuestro caso, ¿qué tenemos? Vamos a tener nuestro círculo de convergencia de esta forma, donde el punto z sub 0 igual a 0 no es no es un punto de discontinuidad, no es una singularidad. Entonces, todos los puntos que están alrededor de ese punto tampoco van a ser discontinuidades de nuestra función. Así que nos dibujamos un círculo hasta chocarnos con el punto singular. ¿Cuál es en este caso nuestro punto singular? Había sido z igual a 1. Entonces, el círculo va a ser de radio. Este círculo se extiende hasta chocar con ese punto. Entonces, una vez que choca con z igual a 1, terminamos de dibujar el círculo y decimos el círculo de convergencia. Entonces, solamente viendo la función se puede ver, si es que tomamos como centro al punto z sub 0 igual a 0, se puede ver que el radio de nuestro círculo va a ser igual a 1. Entonces, nuestra región de convergencia va a ser, o nuestro círculo de convergencia va a ser módulo de z menor a 1. Ahí está. Entonces no era necesario desarrollar en serie nuestra función para ver cuál es nuestro círculo de convergencia. Simplemente había que tomar el centro de la función, dibujar un círculo alrededor de ese centro, es decir, el, el punto alrededor del cual nosotros estamos desarrollando la serie de la función y extender el círculo hasta chocar con los puntos de discontinuidad. Ahora vamos a verlo, vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio. Para eso necesitamos entonces lo primero, el centro de nuestro círculo, es decir, el punto alrededor del cual nosotros estamos desarrollando la serie, y necesitamos también los puntos de discontinuidad de nuestra función, las singularidades de nuestra función. En este caso vamos a tener discontinuidades nada más acá por el denominador, ¿no? Por la presencia del polinomio en el denominador. Entonces vamos a describir a la función de otra forma. Vamos a factorizar el denominador. Acá vemos que al factorizar rápidamente se obtiene que va a ser z menos i por z más i, ¿no? O al revés también, si es que se quiere, ¿no? Ya, entonces, bueno, graficamos los puntos de discontinuidad acá en nuestro plano complejo y vamos a graficar el centro de nuestra circunferencia. Y al igual que el anterior, vamos a dibujarnos un círculo a partir de este centro hasta chocar con la primera discontinuidad en la cual nos encontremos. ¿Por qué? Una discontinuidad no puede estar adentro de nuestro círculo de convergencia. Y ahí está. Entonces nuestro círculo va a ser de esta forma. Entonces, para determinar el radio de convergencia de nuestra región de convergencia para la función f de z, del gráfico podemos deducir que ese radio va a ser la distancia desde este punto, desde el punto z sub 0 hasta este punto de discontinuidad, hasta esta singularidad. Y desarrollando eso lo que vamos a tener. Bien, para hallar esa distancia hallamos el módulo de la resta de estos dos puntos, ¿no? La distancia entre dos puntos. Entonces vamos a tener el punto z sub 0 que había sido igual a 2 más 5i y el punto de discontinuidad había sido i, entonces menos i. Listo, hay que hallar el módulo de esto y eso es nuestro radio de convergencia, así que el radio de convergencia no había sido más que 2 por la raíz de 5. Lo pueden comprobar ustedes en casa. Ahí está, sin desarrollar en serie de Taylor. Entonces, otra forma de hallar este radio de convergencia sería desarrollando en serie de Taylor, ¿no? Nuestra función. Ustedes pueden comprobar en casita que para poder desarrollar en serie de Taylor, acá, digamos, podríamos optar por desarrollar esto en fracciones parciales y acá desarrollar cada uno de estos en una serie de Taylor. Nos va a quedar, para empezar, digamos, con un cambio de variable para que nos quede alrededor del punto z sub 0 y nos va a quedar esta inecuación, ¿no? De la serie geométrica, del desarrollo en series geométricas de cada uno de estos términos. Nos va a quedar esta de acá y nos va a quedar exactamente lo mismo que habíamos tenido antes, ¿no? Entonces
nos va a quedar u, que en realidad va a ser z menos z sub 0 y menor a 2 por la raíz de 5. Entonces pueden ir también por ese camino y nos da lo mismo, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos que se puede hallar el radio de convergencia sin desarrollar la serie.